la selva amazónica, un gigantesco país de las maravillas, y al mismo tiempo, uno de los mayores misterios de la Tierra. Se extiende a lo largo de 6,7 millones de kilómetros cuadrados y atraviesa 9 países. Sin embargo, numerosos misterios aún esperan ser desentrañados. Únete a nosotros mientras descubrimos hallazgos espectaculares, desde ríos hirvientes hasta arañas monstruosas y ciudades perdidas. Quédate aquí mientras descubrimos los increíbles secretos de la selva tropical más grande que queda en el mundo. Quédate atento y no te pierdas ni un segundo de este emocionante video. Una breve reseña. Para calentar, algunos datos generales. Si la selva amazónica fuera un país contiguo, se ubicaría como la novena nación más grande del mundo, justo detrás de Australia y justo por delante de la India. Ubicada en la cuenca amazónica del mismo nombre en América del Sur, la selva amazónica alberga una de cada 10 especies conocidas. De hecho, no solo comprende más del 50% de las selvas tropicales que quedan en el mundo, sino que también cuenta con la mayor biodiversidad de todas. Además de 40.000 especies de plantas, los investigadores también cuentan 3.000 peces de agua dulce diferentes, 1.300 aves, 427 especies de mamíferos, más de 400 especies de anfibios y casi 380 reptiles. Además, la selva amazónica también sirve de hogar a muchos pueblos indígenas. Además, alrededor de 100 de estas tribus aún no han sido contactadas. Ninguna otra región alberga comunidades más aisladas. Como seguramente ya sabrás, el área debe su nombre al poderoso Amazonas, un enorme río que nace en los Andes peruanos y se extiende por al menos 6.400 kilómetros. Sin embargo, este no es de ninguna manera el único cuerpo de agua que se abre paso a través de la selva densamente cubierta de maleza. No, de hecho, en la selva amazónica también encontramos un río que no puede ser más misterioso. Se llama Río Hirviendo. Un nombre que por supuesto no viene por casualidad, porque de hecho el río Hirviendo tiene una temperatura promedio de 86 grados centígrados. Ubicado en la parte peruana de la selva amazónica, los lugareños llaman a este arroyo humeante de 6,4 kilómetros de largo, Shanay Tipishka, que se traduce como hecho hervir por el sol. Pero los investigadores científicos consideran imposible que el río sea realmente calentado por nuestra estrella anfitriona central. Sin embargo, todavía no tenemos idea de qué le da al agua, que en algunos lugares incluso rompe la marca de los 100 grados, sus propiedades calientes. Lo cierto es que las zonas geológicamente activas y los volcanes más cercanos se encuentran a unos 700 kilómetros del río hirviente. Después de todo, el geofísico Andrés Russo pudo averiguar que el río se alimenta de las lluvias y no se nutre del agua que se origina en las capas más profundas de la corteza terrestre. Pero incluso en este caso, los investigadores desconocen la región donde caen las lluvias correspondientes. Si bien Andrés Russo solo descubrió el Shanay Timpishka en 2011 y lo llevó al centro del interés científico, la población indígena lo conoce desde hace muchas generaciones. Por lo tanto, el cuerpo de agua es considerado sagrado por los nativos y representa una puerta de entrada natural entre este mundo y el reino de los muertos. Araña pájaro Goliat. Aquellos de ustedes que sufren de aracnofobia ahora deben ser especialmente fuertes. Pero incluso aquellos que no tienen un miedo morboso a las arañas, es probable que sientan un escalofrío en la columna al ver a la araña pájaro Goliat. En su hogar en la selva amazónica, las arañas monstruosas alcanzan una longitud de pierna de hasta 30 centímetros, por lo que pueden adornarse con el título de las tarántulas más grandes del mundo. Al mismo tiempo, las hembras más grandes pueden pesar unos orgullosos 200 gramos. Mantienen este peso comiendo principalmente insectos y pequeños vertebrados como ratones y ranas. Y hablando de comer, lo que nos parece tanto alienante como intimidante es una comida popular entre algunos nativos de América del Sur. Se dice que la araña pájaro Goliat sabe a cangrejos. Misteriosas imágenes de la Tierra. Es posible que hayas oído hablar de las líneas de Nazca en Perú. Estos impresionantes garabatos, también conocidos como geoglifos, vienen en una variedad de tamaños y formas y solo se pueden ver en todo su esplendor desde el aire. Pero ¿sabías que hace solo unos años los investigadores también rastrearon cientos de imágenes de la Tierra en la selva amazónica? Sí,
Se cree que algunos de estos colosales cuadrados, círculos y líneas se crearon hace 3.500 años. Sin embargo, no se sabe quién hizo este compuesto de zanjas geométricas y murallas en detalle. Lo mismo se aplica al propósito original. Una teoría dice que jugaron un papel en los rituales espirituales. Esta suposición está respaldada por el hecho de que los expertos no encontraron rastros de asentamientos u otros artefactos en las cercanías de los geoglifos. Por lo tanto, se mantuvieron meticulosamente puros. Dichos hallazgos también pueden ayudarnos a comprender cómo se formó en realidad la historia de los asentamientos de la selva amazónica. Un análisis de los perfiles del suelo, por ejemplo, mostró que los habitantes de esa época usaron sus imágenes del suelo durante un tiempo relativamente corto antes de abandonarlos nuevamente en la naturaleza. En consecuencia, las culturas primitivas pueden haber utilizado y modificado el área del bosque para sus propios fines, pero a diferencia de hoy, tuvieron mucho cuidado de mantener intacto el sistema en su conjunto. El conquistador del Amazonas. Mientras que la mayoría de nosotros disfrutamos de unas vueltas tranquilas en la piscina al aire libre en verano, el esloveno Martin Strel persigue líneas mucho más ambiciosas. Como nadador oficial de la ultra larga distancia, el atleta extremo ya ha establecido algunos récords mundiales increíbles que nos dejan boquiabiertos. Habiendo ya nadado el Danubio, el río Mississippi, el Longstechino, llegó el momento de Strel en 2007 para conquistar el poderosísimo Amazonas. La enorme distancia de casi 5.300 kilómetros no fue de ninguna manera el único desafío al que se enfrentó el esloveno. También tuvo que tener cuidado con los caimanes, las pirañas y el famoso maremoto de Pororoca. Y aunque Strel se las arregló para nadar por el Amazonas, la aventura le quitó todas sus fuerzas. El hecho de que esté completamente exhausto después de tales acciones no debería sorprender a nadie. Aunque los intentos de récord le exigen una fuerza casi inhumana, solo duerme alrededor de 5 horas al día durante este tiempo. En promedio, Strel necesita 6 meses para recuperar su fuerza después. Asentamientos perdidos. Todavía persiste la idea persistente de que los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas vivían como pueblos nómadas dispersos antes de la llegada de los europeos. Durante mucho tiempo, esta fue una suposición generalizada, pero en el contexto de los hallazgos más recientes, está comenzando a desmoronarse cada vez más. Gracias a la revolucionaria tecnología Light Detection and Ranging, o LIDAR, las huellas del pasado que antes estaban ocultas ahora pueden hacerse visibles. De esta manera, un equipo de investigadores alemanes e ingleses logró descubrir los restos de muchos grandes asentamientos en el suroeste de la selva amazónica, cambiando por completo la imagen de pequeños grupos de cazadores-recolectores. Uno de estos asentamientos perdidos estuvo una vez adornado con una pirámide de tierra de más de 20 metros de altura. Además, los habitantes de las tierras bajas bolivianas construyeron defensas masivas para proteger su tierra natal. Al mismo tiempo, los asentamientos individuales estaban interconectados por kilómetros de calzadas estabilizadas. Si bien las 26 aldeas descubiertas hasta el momento tienen diámetros de más de 100 hectáreas cada una, también tenían sofisticados sistemas de riego, que aseguraban el abastecimiento agrícola incluso en épocas de sequía. Comúnmente se cree que estamos ante la obra de la cultura casarábe. Esta cultura floreció entre los años 500 y 1400 después de Cristo, antes de desaparecer misteriosamente. Las futuras encuestas LIDAR ahora ayudarán a reconstruir el destino de este grupo de personas y descubrirán cuántos secretos arqueológicos aún nos oculta la jungla. Bandelaini. Si uno sigue las historias de los pueblos indígenas, debe abastecerse absolutamente de hacer sus necesidades en el agua de los ríos de la cuenca del Amazonas. De lo contrario, puedes encontrar un invitado no invitado en su mejor pieza, The Bandelaini, también conocido como bagre uretral. Sin embargo, dado que los peces de agua dulce no pueden sobrevivir en la uretra, se enredan en el cuerpo del desafortunado bagre en su desesperada agonía y finalmente mueren. Aunque los incidentes de este tipo se describen en gran número entre los lugareños, la penetración uretral aún no ha resistido el escrutinio científico. Lo que sí sabemos es que los peces atacan en agregaciones de miles de individuos para penetrar las cavidades branquiales de los peces más grandes y darse un festín con la sangre de sus víctimas. La araña falsa. Hace algunos años, una sacudida de asombro recorrió el mundo de los investigadores. En lo profundo de la Amazonia peruana, unos expertos se habían topado con una araña de lo más peculiar que no era lo que decía ser. En palabras simples, este bicho raro tiene la peculiaridad de crear un maniquí grande y elaborado de sí mismo.
Para crear el caprichoso doppelganger, la araña que se cree que pertenece al género Cyclosa usa hojas, tierra e insectos muertos. Lo que hay detrás de esta farsa no se entiende de manera concluyente. Los investigadores creen que es posible que la araña construya la maqueta para confundir o distraer a los depredadores. Así que amigos, ahora tenemos curiosidad sobre su opinión. ¿Qué opinan sobre las cosas únicas y los secretos que alberga la selva amazónica? ¿Tienes una idea de qué más podría estar escondido en la jungla? Pon manos a la obra y escríbenos tus sugerencias, comentarios y pensamientos sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. Mientras lo haces, recuerda darnos un pulgar hacia arriba y suscribirte para mantenerte actualizado a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.